Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En el episodio de hoy vamos a hablar del alma del ser humano. En nuestra época, la palabra alma está atravesada por muchas influencias que han ido cambiando, han ido modelando el sentido de esta palabra a lo largo del tiempo. El sentido más intuitivo para la palabra alma hoy en día suele ser algo así como el espíritu o el aura de cada uno de nosotros, una suerte de entidad adherida a nuestro propio cuerpo que nos identifica, pero que pertenece a un ámbito superior. Proliferan por Internet, aunque también por otras vías, como la televisión convencional, un montón de gurús y de personajes, algo más que pintorescos, que nos hablan de la importancia del alma, de cómo cuidarla y de cómo comunicarnos con ella. E incluso hay quienes vinculan nuestra vida espiritual con unas especie de vibraciones cósmicas que dirigen nuestra vida, nuestra suerte y nuestro destino. Por otro lado, también nos viene a la cabeza, cuando hablamos del alma, lo que la tradición judeocristiana nos ha dejado en herencia. También en este sentido se refiere a nuestro espíritu, a una dimensión de nosotros mismos que nos identifica esencialmente y que goza, además, de la inmortalidad propia de las religiones. Pues bien, hoy no vamos a hablar en absoluto de todo esto. Hoy venimos a hacer filosofía. Hoy vamos a abandonar estas nociones religiosas y esotéricas acerca del alma y nos vamos a centrar en el aspecto del alma que sí podemos, tocar o conocer directamente. Y es que el alma en su origen, y esta afirmación tomadla con muchos matices porque sí había cultos y religiones en la antigüedad que atribuían al alma estas características místicas o esotéricas, pero en cualquier caso en su origen tiene un sentido de principio vital, de principio biológico. Al menos este es el sentido que le da Aristóteles, entre otros. Y por supuesto el sentido en el que nos vamos a centrar hoy en este episodio. El alma es el compendio de las facultades que nos hacen ser seres humanos, la razón, el deseo o la voluntad. Para Aristóteles, por tanto, el alma no es algo mágico, algo místico, sino algo meramente biológico y esencialmente, obviamente, ligado al cuerpo, a la materialidad de nuestra vida. Aunque el debate acerca del alma nos parezca a primera vista un debate antiguo, obsoleto o incluso irrelevante en algunos casos, lo cierto es que la noción de Aristóteles al respecto condicionó y condiciona una parte importante de nuestras investigaciones actuales. Concretamente, de nuestras investigaciones actuales sobre la psicología, sobre la ética o sobre la vida en sociedad, o sea, sobre la política. Pues bien, para explorar con más detalle este concepto de la filosofía de Aristóteles, os invito a escuchar el episodio que arranca ahora mismo, el episodio 35 de nuestro podcast, las partes del alma entre la racionalidad y el deseo. ¿Qué es lo que nos hace propiamente humanos? ¿Hay algo en nuestra naturaleza que nos distinga de los demás seres vivos? La respuesta intuitiva para muchos de nosotros es que sí, obviamente. E incluso sin escarbar demasiado, la mayoría de nosotros podríamos señalar la diferencia, principal. Una diferencia en nuestra capacidad de pensar, de dominar el lenguaje para transmitir ideas complejas. Algunas veces, cuando he explicado esto a alguno de mis alumnos, se me ha reprochado un cierto especismo. O sea, se me ha dicho que presumía que los seres humanos eran mejores que los animales, pero precisamente porque yo mismo soy un ser humano, o sea, que hablo desde la perspectiva del ser humano. Y en realidad, nada está más lejos de la realidad. A mi juicio, y creo que al de Aristóteles también, al menos en alguna medida, la cuestión de la distinción entre animales y seres humanos no depende de ser mejores o peores en los términos como los solemos entender habitualmente, sino que depende de la complejidad de nuestras facultades, o sea, de la complejidad de lo que nuestra naturaleza nos permite hacer. Para ver estas diferencias, creo que es útil que recorramos a la noción del alma, pero desde abajo hacia arriba, en lugar de desde arriba hacia abajo. Y en lugar de preguntarnos qué nos hace distintos,
Preguntémonos primero qué nos hace iguales o qué nos hace similares a otras formas de vida. Si exploramos esto, hay sin duda una primera función básica que cumplimos todos los seres que tenemos vida, que estamos vivos, y que lo hacemos por el mero hecho de estar vivos, que es el grupo de funciones de nutrición, crecimiento y reproducción. Aquí no hay negociación posible. Estar vivo implica el desarrollo de estas tres tareas, y esto es común para seres humanos, para animales y también para plantas. Esta primera parte del alma es la que Aristóteles llamará parte vegetativa, una parte dedicada al mantenimiento de la vida y, por ende, esencial como punto de partida de todos los seres vivos. De acuerdo, pero además de crecer, reproducirnos y nutrirnos, ¿qué más hacemos los seres vivos? ¿Cuál es otra de las posibilidades que tienen los seres vivos a su alcance? Pues parece evidente que los seres vivos se mueven. Al menos un grupo de seres vivos se mueve. Son capaces de ir de un lado al otro, interactuar con su medio y percibirlo. Esta parte del alma, que es compartida en este caso entre los seres humanos y los animales no humanos, es la que Aristóteles llamará parte sensible o sensitiva. Evidentemente de esta parte están fuera las plantas, porque las plantas solamente comparten con nosotros la parte vegetativa del alma, la que les mantiene vivas, porque evidentemente las plantas no se mueven. Por el contrario, en el caso de los animales no humanos y de los seres humanos, además de la capacidad de movimiento local y de percibir e interactuar con el medio, hay un grupo de estos seres vivos que han conseguido llegar un poquito más allá. Y es que si observamos con atención y comparamos el mundo animal no humano con el mundo humano, veremos que en el mundo humano encontramos construcciones, ciudades, encontramos arte, encontramos sistemas de comunicación compleja e incluso de comunicación a distancia, como por ejemplo son las redes de internet o la radio. En cambio, en el mundo animal no humano, todas estas construcciones, todos estos artificios, artefactos, no existen. La capacidad de crear, de construir todas estas cosas, lo que podríamos llamar la capacidad técnica del ser humano, la capacidad también racional del ser humano, es lo que nos permite estar, digamos, un escalón por encima en cuestiones de complejidad con los animales no humanos. Y por tanto es lo que nos permite hacernos dueños de todo eso. Esta parte, que es exclusivamente del ser humano, que es la parte racional, es una parte dedicada al pensamiento, a la deliberación, al conocimiento, y que define por naturaleza la función, el ergon del ser humano. Sin embargo, para entender la división del alma que hace Aristóteles en su conjunto, no basta solamente con esta clasificación. Esta es una clasificación primaria de cómo entiende Aristóteles el alma atendiendo a las facultades. Hay que tener, por tanto, en cuenta que esta es una división ficticia, casi metafórica. Aristóteles no nos está diciendo que tengamos compartimentos en el alma y que cada uno de estos compartimentos tenga una función predefinida y hermética con respecto a las demás. La idea de Aristóteles es más la de funciones de una misma entidad. El alma es una y se divide o se clasifica, se ramifica en funciones, en facultades. De este modo, a esta clasificación entre alma racional, sensible y vegetativa se le puede añadir una división que estaría por encima de esta, que es que el alma se compone de una parte racional y de otra parte irracional. Con esta clasificación empieza debidamente el debate. Dicho rápido, el alma irracional es la que se encarga de los deseos y de los apetitos, y la racional es la que conduce el pensamiento y la acción. Pero la acción no es patrimonio solo de la parte racional, sino que la acción tiene partes en ambas. Y eso es porque, como sabéis, no existe acción sin deseo. O sea, no nos movemos a actuar si no se nos presenta algo que deseamos y que pretendemos perseguir. Por eso la virtud está a caballo entre estos dos aspectos. El alma irracional debe obedecer a la razón, o dicho de otro modo, el deseo debe poder educarse para seguir lo que es bueno. Vamos, que el alma necesita disciplina, porque si no, tiende a desviarse del camino de la rectitud. Para ello, para esta disciplina, Aristóteles señala la existencia de unos hábitos, de unas virtudes, gracias a las que podemos dominar, dirigir correctamente nuestra alma.
Si tratamos de traducir estas palabras a términos modernos, veremos que no está diciendo cosas excesivamente extrañas. Aristóteles nos está hablando de la autodisciplina a través de los hábitos. El alma, o la vida psíquica, o sea, nuestro comportamiento, como sabéis, está regido, está condicionado por nuestras acciones. Y nosotros, al tiempo de actuar, pues no siempre usamos la cabeza. A veces, de hecho a menudo, actuamos siguiendo lo que queremos, lo que nos apetece, aunque sepamos que eso que nos apetece no es del todo adecuado o no es del todo beneficioso para nosotros en este momento. Esta autodisciplina que nos exigimos, que necesitamos, por ejemplo, para hacer cosas como levantarnos por la mañana a hacer ejercicio, o para abandonar los ultraprocesados y desayunar tostadas con aguacate, por ejemplo, o para irnos a dormir de manera que podamos descansar 7 u 8 horas. Esta autodisciplina es la autodisciplina de la que habla Aristóteles en esencia, en palabras propias de su época y con el imaginario propio de su época, pero en el fondo nos está hablando de cosas como la moderación, o como la prudencia, o como el esfuerzo. Fijaos además que esta reflexión no sirve para los animales. Los animales no tienen la capacidad de autorregularse como la tenemos nosotros. Pensad todos aquellos que tengáis animales en casa. ¿Por qué existen animales con sobrepeso solo en el ámbito doméstico, solo en las casas, y no los hay en la vida salvaje? Además de por la escasez, que evidentemente en la vida salvaje sufren una escasez que en las casas pues no sufren, también y tal vez más principalmente ese sobrepeso se debe a los malos hábitos alimenticios que les inculcamos. Y esto es fácil de verlo en la vida de los animales. Cada vez que ponemos comida en el plato, el perro viene y come. O como mínimo la olisquea y la prueba. Si por ejemplo se queda comida en la encimera, el gato subirá a buscarla. Y subirá a buscarla aunque se haya saciado de pienso algo antes. ¿Por qué hacen esto? Hacen esto porque no les mueve un hábito de autorregulación, un hábito, digamos, racionalmente adquirido para autorregular lo que deben comer, sino que les mueve el apetito. Les mueve su deseo de obtener placer comiendo. Y como no les mueve la razón, tampoco ellos pueden ponerse a sí mismos a dieta. Lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que imponerles una dieta, controlando las acciones que realizan para satisfacer ese deseo, ese apetito de comer. Esto es una clave fundamental de la diferencia entre seres humanos y animales. La capacidad de tomar conciencia de lo que sentimos y deseamos y la capacidad de rechazarlo racionalmente. Por último, y tal vez como consecuencia de esta naturaleza racional, Aristóteles le otorga al ser humano otra característica importante. En el libro primero de la Política, Aristóteles nos dice que el ser humano es el único animal dotado de logos, o sea, dotado de discurso. Vamos, que no solo somos capaces de pensar, de movernos y de interactuar con otros, no solo somos capaces de realizar técnicamente construcciones, de ponernos a dieta a nosotros mismos, sino que además somos capaces de comunicar con ideas complejas, de crear sistemas de comunicación complejos entre nosotros. Aristóteles nos dice que ese logos nos hace poseedores de la palabra, nos hace poseedores de la capacidad de comunicar. Evidentemente Aristóteles no está pensando en la comunicación posible entre animales, obviamente los animales se comunican. Pero lo que Aristóteles nos está queriendo decir es que los animales no son capaces de comunicarse con un lenguaje complejo, que es algo que nos distingue a nosotros particularmente. ¿Y qué implicaciones y efectos tiene eso? Pues tiene en realidad uno muy importante, que es el que hace que se refleje nuestra naturaleza política, que es nuestra capacidad de comunicar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es dañino, lo que es beneficioso y lo que es justo y lo que es injusto, entre otros. Esta capacidad es muy importante. Es muy importante porque es una condición necesaria para construir comunidades, no solo comunidades políticas, sino comunidades de organización humana, colectivos. Pero es que también lo es porque nos da una capacidad, nos permite hacer una cosa que los animales no pueden hacer, que es que nos permite entender el papel y el significado de la mentira. Y alguien podría decirme, hay animales que, digamos, organizan trampas, pues por ejemplo para cazar, para evitar ser depredados por otros. Sí, eso es correcto. Y en un sentido humanizado eso es mentir, pero
el mentir implica la intención de manipular, transmitiendo un mensaje complejo, no simplemente como una escapatoria instintiva para mantener la propia vida, por ejemplo, como sería una trampa tejida por un animal para escaparse de un depredador. La mentira es muy importante, la mentira tiene un rol muy importante en la vida social, porque entender el significado y la existencia de la mentira explica los movimientos políticos que se pueden dar en una comunidad. Las noticias falsas, las rebeliones, los movimientos sociales, los cambios de régimen. En todos estos acontecimientos, en todas estas causas de cambio, la mentira tiene un papel. A veces no es fundamental, pero en muchas ocasiones atraviesa esos cambios. Y ese papel, ese rol concreto de la mentira en esos cambios políticos, en esos aspectos políticos, es patrimonio exclusivo del ser humano. La suma de todo esto es lo que configura al ser humano como lo que es. Un ser vivo que piensa, que desea y que debe aprender a controlarse, que a menudo, para hacerlo, necesita la vida comunitaria, ya que la vida en sociedad limita también nuestros deseos. Y es que ya lo dijo Aristóteles, si no obedecemos a las leyes porque hemos aprendido a dominar nuestra alma, a través de la educación, por lo menos obedezcamos por miedo al castigo. Pues bien, yo creo que con esto ya tenemos una noción bastante armada, bastante completa, de lo que sería una introducción a la noción del alma de Aristóteles. Aunque aquí evidentemente faltarían muchas cuestiones acerca sobre todo del alma como principio vital, como principio de vida, como principio de la acción. En cualquier caso, esta es una buena división, digamos, un primer paso para entender la idea del alma en Aristóteles, que nos enseña sobre todo que el alma no es una cosa dividida en partes, que sea herméticas unas partes con respecto de las otras, sino que el alma es un todo. El alma está interconectada, las facultades del alma están conectadas unas con otras por necesidad. Cuando nosotros actuamos con base en un deseo y actuamos bien o mal por un pensamiento. Además, esta interrelación de las partes, de las facultades del alma, nos permite entender que hay una diferencia natural entre los distintos seres vivos y que esa diferencia natural no responde a términos morales. No es que unos seamos mejores que otros moralmente, sino que unos somos, digamos, anímicamente más complejos y en eso nos distinguimos. Y además resulta que esa distinción nos ha hecho dominar, nos ha hecho poseer, podríamos decir, el destino del mundo. En cualquier caso, más adelante veremos alguna cuestión más acerca de la noción del alma. Por ahora yo creo que podemos dejarlo aquí. Gracias por escuchar el episodio. Os animo a compartirlo si os ha parecido interesante y hasta el próximo episodio.